Es apropiado que terminemos nuestra rápida mirada en el tema de la disciplina de la iglesia en Mateo 18. Nosotros vamos a ver esto rápidamente, pero vamos a terminarlo el día de hoy. Tenemos que ver algunas cosas más rápido de lo que yo pienso, pero vamos a seguir viendo lo que la iglesia dice en Apocalipsis. La próxima semana va a estar el pastor Tim y la siguiente semana voy a estar yo con ustedes. Vamos a ver lo que las iglesias de revelaciones y seguir considerando esto. Vamos a seguir viendo los bautizos, y el bautizo es una declaración pública de la fe, identificándonos con Cristo, el que ha resucitado. Es una unión espiritual con Él por medio del Espíritu Santo. Es un símbolo público que nos dice que somos ya parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de ese cuerpo, de esos que han profesado el nombre de Cristo. Eso es lo que el bautizo es. Es un ejemplo físico. Eso es lo que Pablo se refiere en 1 Corintios 12:3. Nosotros somos un cuerpo y hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo. Es un símbolo de eso. La iglesia entonces está formada por aquellos que profesan fe en Cristo y dan evidencia de la obra soberana y sobrenatural de la regeneración en los corazones. Esto nos lleva a la parte final de la lealtad de la iglesia de Cristo. Eso también nos lleva como personas en Cristo. Esto nos lleva a la parte final de la lealtad de la iglesia en las instrucciones. Nos dice en Mateo 18 de cómo lidiar con el pecado dentro del cuerpo de Cristo. Particularmente, cómo lidiar con el pecado cuando no hay arrepentimiento de parte del pecador. Recordemos, vamos a leer 18:15 y la última parte. Empezando en el verso 18:15, dice: si tu hermano peca y ve y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas son las instrucciones del Señor. Ya hemos tenido un tiempo respecto a eso y sabemos cuál es la naturaleza de la disciplina. Y es para que el cuerpo de Cristo, para que aquellos que han profesado a Cristo se sean disciplinados a la santidad y que resulte en la gloria de Dios, porque sabemos de que el pecado trae muerte. Aquellos que caminamos consistentemente en justicia, pero aquellos que caminan al contrario, va a traer juicio para ellos. Es una forma de seguir la santidad, es una forma de proteger a la iglesia por medio del mundo. Cuando la iglesia no lidia con el pecado y con las prácticas que el mundo tiene, entonces no caminamos distinto al mundo. Entonces la iglesia ya no es más luz y tampoco son testigos de Cristo aquí en la tierra. Dios ha dicho esa clase de cosas en la historia de la iglesia, en el tabernáculo, en el Éxodo, antes de que entraran en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Él viene y por medio de ese ejemplo nos damos cuenta de cómo Él nos recuerda de que Dios toma la santidad en serio y que no va a tolerar el pecado en medio de su iglesia. La idea es que cada uno de nosotros persigamos la santidad, así como en Hebreos dice que cada uno de nosotros debemos de, si nuestro hermano peca, tenemos que ir con él en privado, y si él escucha, lo hemos ganado para que siga en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver los últimos pasos. Nos vamos a mover al paso 2 y 3, y eso es confrontación pública.
Primero, vimos la semana pasada la privada, ahora en el verso 16 dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Luego vemos la presión que pone en una persona que no está arrepentida. Déjeme decirle dos cosas. Primero, las presunciones espirituales que hay. Las presunciones espirituales estas son las que vamos a ver este día. Déjenme recordarles. Primero, las presunciones espirituales. Las realidades espirituales claves detrás de cada uno de estos siguientes pasos son la regeneración y el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cualquiera que se identifica con Cristo reconoce y ha experimentado la regeneración, el poder de la regeneración del Espíritu. Esa es la presunción. Vamos a hablar de la regeneración. Es una asunción. Nuestra condenación natural es ser esclavizados al pecado. Nosotros realmente no tenemos en nosotros deseo o la capacidad espiritual de responder a Dios, así como está revelado en Cristo Jesús. Una persona que no es creyente no tiene interés, el hombre natural no tiene intereses en las cosas de Dios, no tiene deseo de alabarlo, no hay conciencia, no hay ninguna cosa que lo ate a Cristo. Simple y sencillamente él hace sus propias ideas y sigue adelante, así como Pablo lo dice. Nosotros estamos muertos en los pecados, delitos y pecados. La regeneración es ser vivificados junto con Cristo. También lo otro que tenemos que considerar es de que solamente en Cristo nosotros tenemos salvación y regeneración, y tenemos que entender que la regeneración está atada a nuestra salvación. También produce un odio por el pecado. Pablo lo pone de esta manera. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Usted es una persona nueva, una criatura nueva en ese aspecto. La evidencia de eso es de que produce en el pecado un deleite y sumisión a la palabra de Dios. Produce en el pecador un deleite. También produce un deleite en la palabra de Dios. David dice en el Salmo 1:2 que nos deleitemos en este. Produce una sumisión a esa palabra, en caminar en esa obedieción. Produce también un amor por Jesús y por sus personas. Juan dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son onerosos. Produce un deseo para alabarlo, para estar con los santos. Produce también el poder del pecado en nuestras vidas. Dice que el pecado ya no es una realidad dominante en la vida de nosotros como creyentes. Detrás de esto, también podemos decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. No solo la nueva naturaleza se opone al pecado, sino que también lo hace el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Produce arrepentimiento, unión con Cristo. Hacemos sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo dice, si el Espíritu, no hay tal cosa como cristiano que no ha experimentado el nacimiento de nuevo y tiene el Espíritu Santo. En Gálatas 5:17 dice, el Espíritu pone sus deseos contra la carne y la carne contra el Espíritu, para que no hagas las cosas que te plazcan. Negativamente es oponerse al pecado en la vida de un creyente. Esa es la realidad, es oponerse al pecado. Eso es el ministerio del Espíritu Santo. Positivamente es producir en ellos el fruto del amor y continuo y la semejante a Cristo. Ese es el punto de Pablo. Todo eso fluye de una gracia puesta en Cristo Jesús. Si alguien cree otro evangelio, Cristo ya no es ningún beneficio para él, pero aquellos que están en Cristo Jesús es una realidad que el Espíritu Santo trabaja en ellos. Por eso, si un creyente permanece en pecado, ella o él, quiere decir que están resistiendo el Espíritu Santo en sus vidas. En Salmo 32 es una expresión de David experimentando el perdón cuando ha pecado contra Betseba.
y también recuerda de que él debe caminar en el Señor y que Dios va a traer disciplina hacia él. En el Salmo 38 también es otro salmo de David que habla cómo él ha experimentado. Nosotros no sabemos el contexto, qué pecado está hablando, pero sabemos de que él está expresando sus sentimientos. Por favor, Señor, no hay salud en mis huesos porque mi iniquidad me ha alcanzado. No hay nada sano en mi carne. Mi corazón está agitado por culpa del pecado. Esta es la experiencia del pecado, que ha pecado y que no se arrepiente de esto. Eso es alguna miseria en la vida de él. Muchas veces la gran evidencia de la salvación no es una actitud externa, sino es la actitud que él tenga conforme al pecado. Muchas veces las cosas se tuercen. En otras palabras, posiblemente hay cosas externas en cuanto al pecado, pero la actitud del corazón del pecado no es realmente que esté quebrantado o que queramos hacer la voluntad del Señor o que estemos dolidos de nuestro propio pecado o del pecado de la otra persona. Posiblemente externamente nosotros podemos hacer algunas cosas, pero realmente no hay ningún arrepentimiento genuino. La regeneración es un trabajo del Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Cuando hay más oposición en la vida de un creyente y la resistencia que nosotros pongamos hacia ese pecado, la asunción es de que el Espíritu Santo también nos está persiguiendo interna y externamente. Hay una prescripción legal. Es una prescripción legal. Además de las prescripciones espirituales, déjenme decirles algunos puntos respecto a esto. En este contexto, durante la escritura, hay una prescripción legal. Lo que está pasando aquí es que la evidencia se está acumulando, no para condenarlo, sino para traer convicción y que él se pueda regresar y ser restaurado al cuerpo de Cristo y ser perdonado y recibir las bendiciones de Dios. Pero en orden que esto suceda, tiene que haber una convicción genuina. Eso es lo que está pasando aquí. Primero, la prescripción para testigos. Toma 2 o 3 testigos contigo. En cualquier contexto legal, los testigos son indispensables. Y los más creíbles que son estos testigos, la evidencia es muy grande. En la ley mosaica, este es un principio, y en Deuteronomio 15 también dice esto. Un solo testigo no se levantará contra un hombre a causa de ninguna iniquidad o pecado que haya cometido. Sobre la base de la declaración de 2 o 3 testigos se confirmará el asunto. Por cuestión de tiempo no voy a leerles todos estos pasajes, pero esto es una consistente aplicación en cosas que pasan legalmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento en una variedad de contextos. Por ilustración solo voy a decirles esto. Déjenme decirles lo que Pablo dice según 2 Corintios 13:1. Él está hablándole a una iglesia pecaminosa y no se han arrepentido. Y él les dice esto en la segunda carta. Dice, esta es la tercera vez que vengo delante de ustedes y que todo debe ser corroborado por 2 o 3 testigos. Previamente él dice, él está aplicando esto como un apóstol, con la autoridad de un apóstol. Dice, vamos a poner a testigos como la palabra para testigo contra ustedes. No es solamente un llamado al arrepentimiento, sino también es un llamado a la disciplina del Señor también, si se rehúsan a escuchar la palabra del Señor. El punto aquí es que el principio establecido de Dios de 2 o 3 testigos siempre deben de corroborar la evidencia para traer convicción. Segundo, el propósito de los testigos. Otra vez, como sabemos, el propósito es traer convicción interna del Espíritu Santo y traigan al miembro pecador al arrepentimiento, para que vengan a la realidad de su desobediencia y que vengan a arrepentimiento. Cabe destacar que no se da un marco de tiempo. Toma sabiduría, tiempo y saber
cierta situación requiere sabiduría. Podría ser que el primer paso y el segundo se consuman en días, semanas o meses, o podría ocurrir casi de inmediato. No hay un tiempo en que la persona se pueda arrepentir, pero tiene que haber arrepentimiento. El tercero dice la elección adecuada de los testigos. Dice, toma uno o dos. Déjame hacerles algunas observaciones. Primero, déjenme preguntarles algo. ¿Es necesario que los testigos observaran el pecado en particular? La respuesta es, no hay indicación de que los que hagan, que hayan indicios de que lo hagan. Sin embargo, cuanto más conocimiento tenga una persona en cuanto a la persona y la situación, mejor. Segundo, debido a la naturaleza crucial de los testigos, es importante que sean elegidos sabiamente. No cualquier persona lo hará. Deben ser aquellos que son creíbles, respetables, demuestren piedad y están comprometidos con la tarea. En Gálatas 5 nos dimos cuenta la semana pasada. Tienes que también ser creíble, tienes de testimonio, de integridad, hay una necesidad de tener evidencia de 2 o 3 testigos para tener hay otra observación: protección de los acusados y los acusadores. Para el acusado, porque puede resultar que el acusador está persiguiendo innecesariamente a este otro hermano. El que trae la acusación posiblemente puede estar equivocado. Déjeme darle, para confrontar potencialmente al que trae la alegación si se demuestra que está forzado un problema donde no hay ninguno. Posiblemente algunas veces el acusador hay que estar chequeando, puede estar diciendo cosas que no sean correctas. Dice, si el acusador fracasa en su intento privado, debe pedir a 1 o 2 personas más de buen juicio que vayan con él. Es algo de protección para el acusador, para que tengan testigos de cómo se manejó. Es también una protección para el testigo y para el acusador. Es para saber cómo el acusador ha respondido a esto. Esto es algo bien importante. Tenemos que considerar la sabiduría. Hay que ver todos los ángulos, estar seguro de que este proceso hay integridad en el proceso. Déjenme decirle una cosa más. No está mencionado en este pasaje, pero es cuando la persona no se arrepiente, y la implicación, la asunción es de que el liderazgo de la iglesia tiene que envolverse y que posiblemente tienen que ser escogidos como testigos también. La última responsabilidad de los miembros de la iglesia está en el liderazgo. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros líderes y somete a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que darán cuenta. Esto es parte de la vida de la vida cristiana en la iglesia. Esto debe seguirse por medio de los líderes. El próximo paso, vamos a ir al próximo paso. Vamos al paso 3. Este es el paso 3. Si no te escucha a ti, toma 2 o 3, dice el verso 17 dice, pero si se niega a escucharlos, dígaselo a la iglesia. Este es el tercer paso. Ellos dicen, si lo que quiere decírselo a la iglesia es a las personas creyentes. Esta persona ha sido reconocida como un miembro y es importante reconocer también que a este punto el miembro que está pecando está siendo reconocido como un cristiano, como un hermano, como una hermana que está en Cristo. No está todavía siendo tratado como una persona fuera. Vamos a llegar a ese punto, pero no ha llegado a este punto. Te lo estamos tratando como un hermano en Cristo. Tenemos que ver estas observaciones. Primero, es parte de la comunidad, es decir, participa abiertamente en la vida corporativa de la iglesia. Esto es difícil de hacer cuando una persona no tiene un compromiso real con el cuerpo local. Las personas que flotan de una congregación a la siguiente, permaneciendo solo el tiempo que está en esa iglesia, están satisfaciendo sus necesidades sentidas.
o aquellos que se presentan al servicio, pero no tienen una participación real en la vida de la iglesia o en la vida de las personas. En efecto, se distancian en este tipo de responsabilidad. Estas son personas que no tienen realmente un compromiso. Posiblemente cuando ellos hablen de esta persona, algunos no los van a reconocer. Tenemos que entender de que hay cosas que no son reales. Muchas veces decimos, esta es mi relación con Cristo. Yo no necesito un cuerpo de Cristo. No hay ninguna clase de compromiso ni de contabilidad. Eso no es cristianismo. Realmente nosotros necesitamos el cuerpo de Cristo. Necesitamos una organización como el cuerpo de Cristo para seguir funcionando como tal. Si nosotros tenemos realmente... La iglesia es para los creyentes. Los no creyentes están invitados a venir para que escuchen el evangelio. Están llamados para participar para que escuchen lo que es el evangelio. Pero ellos no son parte de la iglesia. Ellos deben de sentirse incómodos de estar alrededor de personas que creen en Cristo. Tienen que saber y tienen que caer en el punto de saber, yo no tengo lo que ellos tienen y yo no vivo la forma en que ellos viven. Eso es un aspecto, una nota separada. Ahorita vamos a llegar al segundo punto. Él es reconocido públicamente como parte de la comunidad del pueblo de Dios. En otras palabras, un elemento clave de responsabilidad que viene en la disciplina de la iglesia es la membresía de la iglesia. Después del periodo de la reforma, esto era establecido como una marca de una verdadera iglesia cristiana. Realmente el reconocer que tú conoces, de que tú perteneces al cuerpo de Cristo públicamente, es parte de lo que la reforma, las iglesias en la reforma, es el reconocimiento públicamente como parte de la comunidad del pueblo de Dios. En otras palabras, un elemento clave de la responsabilidad que viene en la disciplina de la iglesia, en la membresía de la iglesia. El reconocimiento público de la pertenencia a una asamblea local es esencial para la disciplina de la iglesia. Además, es importante distinguir a los incrédulos que pueden asistir regularmente, pero que no se han arrepentido del pecado. Si públicamente no han sido reconocidos como miembros, entonces posiblemente no hay una afirmación también de que ellos puedan ser salvos porque no tienen contabilidad. Es importante que muchas iglesias y como nosotros, de que tiene que haber un reconocimiento público dentro y fuera de la iglesia para que sepamos quiénes son los que son creyentes. Paso número 4, confirmación pública de la expulsión. Eso es una excomunicación. Si se niega a escuchar a la iglesia, que sean para ti como gentil y coleccionistas de impuestos. Ya no deben ser reconocidos como miembros del pueblo de Dios y de esta asamblea local. Ellos deben de ser distinguidos como personas fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la comunidad de las personas de la iglesia. Dice la Escritura que sean para ti como gentil y coleccionista de impuestos. La palabra excomulgado es simplemente decir eliminado o expulsado de la comunidad del pueblo de Dios. Esto es algo muy doloroso, pero es necesario para la purificación de la iglesia y es necesario también para la persona que está pecando. Si esta persona sigue sin arrepentimiento, necesita sentir el peso de las consecuencias de su pecado. Necesitan sentirlo, necesitan sentir la presión, necesitan darse cuenta que eso no es un juego, que hay consecuencias por las decisiones que han tomado. Pero más que eso, es para proteger también la puridad de la iglesia. Escuchemos solo un pasaje. Solo se lo voy a mencionar algunas partes. Pablo dice, en Corintios tiene que lidiar con esto. 1 Corintios 5 dice, miren la forma en que lo describe. En verso 5:2 dice, de entre vosotros debe de ser removido. Dice en 5:7 dice limpiar la levadura. En el 5:13 dice quitad al hombre inicuo de entre vosotros. Lo que quiere decir, sáquenlo. Porque dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Tú tienes que removerlo del cuerpo de Dios y tienes que lidiar con esto. 1 Timoteo 5:20 dice, Pablo se refiere a esto como si fueran entregados a Satanás,
ponerlos fuera de la protección espiritual y las bendiciones del pueblo de Dios. Recuérdense, cuando usamos la palabra recaudador de impuestos, es estar fuera de la realidad de Cristo. Eso no quiere decir que ellos son enemigos, es lo opuesto. Ellos deben de ser reconocidos como no creyentes. Inclusive Jesús fue amigo de ellos, o fue reconocido como uno de ellos, pero quiere decir que ellos ya no son tratados como cristianos. No son tratados como cristianos. Y déjenme terminar con unas pequeñas observaciones. No voy a decir mucho de esto, solo primero es esto. Sabemos de que esto no es una negación definitiva de la salvación de una persona. Debemos de entender que esa persona no ha demostrado frutos de arrepentimiento, y lo que podemos decir es de que no tienen ninguna evidencia de estar arrepentidos de su pecado. Lo último que vamos a hacer es dejarlo a Dios para que Él tenga que lidiar con él. Nosotros no debemos de tratarlo como creyente porque están siguiendo caminando como personas arrepentidas, que no se han arrepentido. Primera de John 1:8 dice, si no confesamos nuestros pecados somos mentirosos. Creyente no es aquel que dice que ha dejado ciertos pecados, sino que realmente el que camina en la luz, porque así como Él camina en la luz, o sea Jesús, nosotros también caminamos en luz también. Cualquier persona que ha experimentado esto, si esta persona no se ha arrepentido, realmente debe de tener el temor de que puede ser la posibilidad que pueda pasar eternidad en el infierno. Jesús les dijo a ellos, apártense de mí, yo nunca los conocí. Eso realmente es una amenaza y es una posibilidad para aquellos que permanecen en un pecado sin arrepentirse. Nosotros solamente podemos juzgar los frutos de sus vidas. Segunda observación, este es un mandato para buscarlos como un incrédulo que necesita llegar a la fe en Cristo. Ellos son ahora un objetivo de evangelización. Ellos son unas personas que están siendo llamadas para que vengan arrepentimiento a Cristo. Pero también, como cristianos, estamos llamados a no seguir una vida normal con estas personas, como a tomar coffee, a seguir jugando golf como si nada ha pasado. No, realmente todas nuestras interacciones que teníamos con esta persona es para que ellos puedan venir al arrepentimiento en Cristo, para que confíen, para tener la bendición y el perdón de Cristo. Este es el corazón. La tercera observación, si no lidiamos con el pecado entre nosotros, Cristo lo hará. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. Si no lidiamos nosotros con el pecado, Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacerlo como una obediencia a Dios. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Debemos saber que cuando la iglesia siempre actúa consistentemente conforme a la iglesia, la decisión va a ser confirmada por medio inclusive en el cielo. Y debemos de entender de que esta persona pecadora tiene que arrepentirse. El paso número 5 dice, y lo afirma nuevamente, dice que si dos de ustedes, todo lo que ustedes, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto no es una respuesta para los miércoles, la oración de los miércoles. Es una fórmula de que Dios va a contestar todas nuestras oraciones, poner presión en Dios para que conteste todas nuestras oraciones. No, simplemente está diciendo que cuando estas personas se juntan para cuestión de disciplina, dice que Dios les va a contestar sus oraciones para que tengan sabiduría y que sepan cómo manejar esta situación, y que únicamente Él está ahí para mediar por medio de la iglesia y afirmar la decisión de la iglesia, y que nosotros podemos tener la confianza de que Él nos va a llevar en ese proceso. Esta es la idea de este pasaje, a reafirmar que la decisión de la iglesia va a reflejar la voluntad de Dios en esta. Y finalmente, restauración. Y queremos terminar con esto porque realmente esta es el medio. En el versículo 21
hasta terminar este capítulo, vemos la naturaleza del perdón. Eso realmente es el propósito. Si el miembro pecador, si la persona se arrepiente, debemos de reafirmarlo como un creyente en Cristo. Déjenme mencionarles algo, esto pequeño. Dice, realmente ahí es cuando debemos estar a veces, debemos decirle, ustedes deberían de reafirmar a este hermano para aceptarlo. Escuchen las palabras de Pablo. En 2 Corintios 2 dice, yo les urjo de que ustedes reafirmen el amor por esa persona pecadora. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Él quiere causar división, fracciones, dureza. Pero últimamente nosotros deberíamos de marcar en esas situaciones es perdón hacia la persona que ha pecado para restaurarlos. Ustedes han recibido perdón, denle perdón a esa persona. No le den ninguna cláusula para que Satanás tenga dominio sobre sus corazones, sobre sus pensamientos. En Mateo 18:13 dice, Él se goza sobre aquel pecador que se ha arrepentido. La disciplina de la iglesia es esencial para nuestro amor mutuo, nuestro crecimiento espiritual y su testimonio al mundo. Por eso es que nos da, ciertamente es una parte integral del llamado del Señor en Mateo 5 a ser la luz y la sal del mundo. En el bautizo realmente y en estos testimonios, realmente eso es lo que vamos a llenar, lo que Jesús nos dijo, que bauticemos a estas personas en el nombre del Espíritu Santo. Estos individuos están públicamente diciendo que han creído a Cristo, que yo pertenezco a Cristo. Toda mi persona, todo mi ser pertenece a Él. Yo creo en Él, yo lo sigo solamente. Él define lo que es malo y bueno. Él define, Él es el creador, Él es el redentor, Él es el que tiene poder en mi vida. Yo soy parte de esta congregación. Y por eso mismo estás diciendo, yo tengo que rendirle cuentas a este cuerpo de Cristo y seguir caminando en obediencia. Y en verdad, esa es la idea. Y nos vamos a regocijar en estos testimonios que vienen a continuación de que se van a bautizar. Déjenme orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra viene con toda la autoridad desde el cielo y refleja toda la bendición que está atado a tu nombre. Cuando tú hablas, nosotros oímos. Cuando tú hablas con toda autoridad y suficientemente en cada área de nuestras vidas y lo que es necesario para caminar contigo, en ti, en toda sabiduría. Pero sobre todo debemos tener un amor por ti, por uno con el otro, para que nos deleitamos caminar en la verdad, para saber el gozo de la salvación. Queremos que eso sea nuestro corazón. Nosotros queremos hacerlo con tu autoridad, pero también queremos hacerlo con humildad, con paciencia. Queremos hacerlo también cuando no hay arrepentimiento, queremos también hacerlo con misericordia. Ahora pedimos de tu ayuda. Y ahora espero que ustedes que vayan a ser motivados al escuchar los testimonios de las personas que se van a bautizar. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén.